Bien, en este Shabbat, día 23 de febrero del año 2024 y día 15 del mes de Adar Aleph, el mes duodécimo Aleph del año 5784 de la creación del mundo, deseamos en este día y saludamos a todos nuestros estudiantes y amigos, deseándoles a cada uno de ustedes un Shabbat con mucha elevación espiritual. Un día sagrado donde las emanaciones, la luminosidad, las energías y todo lo bueno de este día sagrado sean con nosotros, de manera que podamos tener mucha elevación espiritual. Asimismo, también deseamos para cada uno de ustedes eh, abundante energización para nuestros cuerpos, para cada uno de nuestros cuerpos, que como decimos en la Birkat Hamazon de este día, y es el deseo, la plegaria, que la buena voluntad y lo que todos esperamos desde el momento en que entramos al Shabbat. Decimos en la Birkat Hamazon de este día, Beal Tehitzara, Bejagón, Beyom, Menuhatenu. Le expresamos al Eterno lo siguiente: que no haya tribulación ni aflicción en el día de nuestro reposo. Bial Tehitzara, Bejagón, Beyom, Menuhatenu. Que no haya tribulación ni aflicción en el día de nuestro reposo. En otras palabras, cada Yom Shvi'i, al inicio del día séptimo de la semana, que es el Shabbat, en este día de conexión divina, de mucha imantación y de conexiones con la luminosidad del Creador del mundo, lo que deseamos todos los Bene Israel es que no tengamos ninguna negatividad, ningún momento desagradable o que nos pueda traer preocupación, que no tengamos ningún mal rato, de mal gusto o de aflicción, Hasbe Shalom, que nos haga distraernos o desconectarnos de Akadosh Baruj Hu en su día sagrado. Eso es lo que deseamos, es lo que oramos y es lo que esperamos en este día también. Así que de nuevo, Shabbat Shalom para cada uno de ustedes en esta noche también de luna llena. Bueno, la parashá de la semana que estaremos estudiando durante esta sesión primera y durante las horas luz de este día sagrado es la parashá número 20, que lleva por nombre Tetzaveh. Tetzaveh. En español su significado es mandarás u ordenarás. Así que ese es el significado, el nombre de la parashá de la semana. Se llama en hebreo Tetzaveh. En español significa mandarás u ordenarás. En esta sidra tenemos en su comienzo la ordenanza del Eterno a través de Moshe Rabenu, la ordenanza para los Bene Israel de traer el aceite de olivas machacadas para que la ménora, el candelabro, la lámpara
que en hebreo se llama menora, irradia luz. El aceite de olivas machacadas, los Bene Israel deben de traerlo al Mishkan para que mediante la menora del tabernáculo alumbre y expanda su luminosidad y brillantez a todos lados. Ahora, esto de traer el aceite para que la menora esté resplandeciente es un mandato solo para los Bene Israel. Esto que se le dijo a Moshe, Veatá tetzaveh, y tú mandarás, es específica la orden de que el mandato recae nada más que en los Bene Israel, en la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y por supuesto que para traer el aceite de olivas machacadas, para que la menora estuviera iluminada o resplandeciente y expandiendo su brillantez por todos lados, para esto se requería mucho trabajo. En todo el sentido de la palabra Talmidai y Haberai, para traer el aceite para el propósito del alumbrado de la menora, se requería trabajo, se requería esmero, dedicación, diligencia, esfuerzo, mucho trabajo. Recordemos que para bajar las aceitunas del árbol, pues hay que sacudirlas, hay que darles con varas, hay que hacer todo un gran trabajo, recogerlas, trasladarlas a los lugares donde finalmente se hace el machacado de ellas, eh, hasta finalmente extraer el aceite virgen y utilizar para la menorá las primeras 6 gotas de ese aceite de olivas machacadas. Las primeras 6 gotas nada más. Así que reitero, para lograr este propósito de que la menora esté brillando con el aceite que se le demanda a los Bene Israel traerlo, para ello se requería mucho trabajo. Y sin faltar, por supuesto, la buena voluntad, es decir, poner el corazón en ello. Y es que el servicio del Eterno sabemos que debe de hacerse con agrado, con alegría, con simjá, con complacencia. El servicio al Creador del mundo debe de hacerse de todo corazón y alegre, que disfrute el hacerlo. Y máxime que, oigan esto, de mantener la menora brillando, dependía el bienestar de Israel y de todo el mundo. Es lo que dije. De mantener la menora brillando, iluminada, radiante, dependía el bienestar de Israel y de todo el mundo. De esta acción de bajar las olivas, de recogerlas, de machacarlas, de extraer las primeras 6 gotas de ellas y más, de esta acción dependía que el mundo entero fuera lleno de la luz divina.
De este trabajo espiritual dependía que el mundo estuviera lleno de luz y de las bendiciones o de una buena shefa, de una abundancia de Yesod, similar a lo que veíamos la semana anterior con el Shulhan Lechem Hapanim, con la mesa de los panes de la proposición, es similar. Ustedes recordarán que con la mesa, el Shulhan Lechem Hapanim, la mesa de los panes de la proposición, esa mesa sagrada, esa mesa del Mishkan, una vez estuviera permanentemente con los 12 panes, era el medio que el Eterno había establecido, era la herramienta mística o la conexión metafísica que el Creador, bendito sea Él, había establecido para hacer bajar la provisión, el sustento, el alimento o una buena shefa, o sea, una abundancia grande sobre Israel y sobre el mundo entero. Así que es básicamente la misma enseñanza de la Menora. De mantener la lámpara o el candelabro brillando, de esto dependía el bienestar de Israel y de todo el mundo. Por esta razón es que en el nombre de la parashá tenemos un imperativo. Se le dice Beatá tetzaveh, y tú mandarás y tú ordenarás a los Bene Israel, o sea, la diligencia, para que el mundo entero pudiera disfrutar del Gesed de los mundos superiores, para que todo el mundo pudiera beneficiarse de la luminosidad de los mundos superiores en este mundo inferior. Por eso el imperativo, Beatá tetzaveh, y tú ordenarás a los hijos de Israel. Sobre esta base, quiero que abramos el segundo Sefer Torah, el libro de Shemot, capítulo 27, sus versículos 20 y 21, que es donde comienza Tetzaveh, la parashá de la semana. Sefer Shemot, libro de Éxodo, capítulo 27, versículos 20 y 21, lo leemos en hebreo y en español. Dice, Beatá tetzaveh et bene Israel, veikehu eleja shemen zait tzach katid lamaor, lea alot ner tamid. En español, este versículo dice, dice de la manera siguiente, ¿dónde tengo el español? Bueno, de otra. Dice, y tú mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Y es las lámparas porque la menora, el candelabro de oro, tenía siete lámparas, 7 nerot, 7 velas. Por eso, y leo de nuevo, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En hebreo dice para hacer subir, para elevar, para hacer ascender la luz, la vela, la luminosidad de la menora. En el versículo 21 dice, Beogel Moed, Mehut la Parojet,
Asher al edut Yaroch oto Aaron ubanav me'erev al boker lifne Adonai Hukat olam ledorotam med bene Israel. Dice en español el 21, en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante del Eterno desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los Bene Israel por sus generaciones. Bueno, esto nos lleva a lo siguiente. Hoy no tenemos Mishkan, no tenemos tabernáculos. Hoy no tenemos Bet Hamikdash, no tenemos templo, ni tampoco tenemos la Menora. No tenemos el candelabro de oro para cumplir el mandato de la Torá. Por lo tanto, en su literalidad, por supuesto que no se puede cumplir con la mitzvah del aceite. Literalmente no se puede cumplir con la mitzvah del aceite de olivas machacadas. No obstante, y oiga, esto es lo interesante de la Torá, que dentro de las historias, dentro del Pashat, dentro del nivel simple, dentro de su literalidad, está escondida, está oculta la Sitre Torah. Sitre Torah significa Torah escondida o Torah oculta. Eso significa que dentro de la sagrada Torah que todos tenemos, sean los pergaminos, sean los rollos, sea un ejemplar, un libro, nosotros podemos abrirlo y ver todas las historias, las narrativas, la literalidad y todo lo que ahí se nos dice. Sin embargo, dentro de toda esa literalidad, dentro de todo ese Pashat, está la Sitre Torah, los verdaderos tesoros escondidos, la luz encerrada, los sodot, la esencia de la Torah. Por lo tanto, y de acá aprendemos que la Torah es un libro sagrado codificado. La Torah es un libro sagrado codificado. Sobre esta base, entonces, hay que tratar la manera de verle de las muchas aristas que tiene la parashá de hoy y los versículos que hemos leído. Dentro de las muchas aristas, quiero que veamos una hoy. Oiga esto, la Menora representa la sabiduría de la Torah. Así que siempre que veamos un dibujo, una gráfica de la Menora, hay que entender que la Menora representa la sabiduría de la Torah. Y en el entendido, esto solo lo sabemos los Bene Israel. En el entendido que el estudio de la Torah le da estabilidad a este mundo. Y por ende, por el estudio de la Torah por parte de los Bene Israel,
el mundo entero es bendecido. Por eso es que nosotros, los hijos de Israel, somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Porque los Bene Israel somos el único pueblo que nos dedicamos al estudio de la sabiduría de la Torá. ¿Qué otro pueblo estudia la parashá semanal? Solo los Bene Israel. ¿Qué otra nación estudia la Torá del Eterno? Parashá por parashá semanalmente. Solo los Bene Israel. Así que las enseñanzas místicas sagradas del Zohar nos hacen entender que el estudio de la Torá es lo que le da estabilidad a este mundo. Y por ende, en la medida que los Bene Israel nos dedicamos al estudio de ella, el mundo entero es bendecido. De acá que la Menorá, es decir, la sabiduría de la Torá, por estatuto perpetuo de y para los Bene Israel y por todas las generaciones, la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, debemos mantener encendida la menorá de la sabiduría de la Torá. Debemos mantener encendida la menorá de la sabiduría de la Torá. ¿Quién es? La descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Para ello, al estudio de la Torá hay que ponerle diligencia, esmero, esfuerzo, trabajo. Casi parecido a lo que se hacía con las olivas. Machacarlas, presionarlas, triturarlas. Al entender que el estudio de la Torah le da estabilidad al mundo y que por ende todas las naciones son bendecidas mediante este oficio sagrado por parte de los Bene Israel, por lo tanto, es que la parashá comienza diciendo, Beatá tetzaveh, y tú mandarás, un imperativo, a los Bene Israel, básicamente que mantengan permanentemente encendida la menorá de la sabiduría de la Torá para que Israel como pueblo seamos bendecidos y por ende o por consiguiente las 70 naciones de la tierra. Entonces, en el estudio de la Torá, Talmidai y Haberai se requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación. De hecho, ya veremos que entre más usted y yo nos ocupamos de ella, sí, mejor nos va la vida. Mejor nos va en todos los aspectos, en todos los sentidos, en todas las áreas. Entre más estudiamos la Torá del Eterno, en esa medida, todas las demás cosas nos vienen por añadidura. Nos dicen los sabios,
La Torah es luz, tal como nos dice en Mishle, Proverbios 6:23, que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Dice, para tener verdadero éxito en el estudio de la Torah, uno necesita presionarse a sí mismo, como se hacía con las olivas. Para tener verdadero éxito en el estudio de la Torah, uno necesita presionarse a sí mismo. ¿Y eso qué significa? Dedicación, dedicarle tiempo, horas, a veces desvelos, pasar horas sentados en la presencia del Eterno con el estudio de la Torá y estudio tras estudio, tras estudio, tras estudio. Pasar a veces en la congregación sentado por horas. Esa es una manera de cómo nos estamos machacando, machacando, y estudiamos un ciclo, y viene otro y seguimos estudiando, y volvemos a otro ciclo y a otro ciclo, y leemos verdades, conocemos y entendemos ciertas áreas, pero las repasamos una vez, las volvemos a repasar otra vez y otra vez. Para tener verdadero éxito en el estudio de la Torá, uno necesita presionarse a sí mismo. Así que de este oficio sagrado, mis amigos, depende el bienestar de todo el cosmos. Ahora, la menorá, pues acá tenemos una gráfica, un dibujo, ¿está bien ahí? Tenemos acá la menorá. La menorá, démosle algunas características. La menorá tiene 22 copas. Ese es el número de ellas. 22 copas. Para los estudiantes de la Torá y principalmente para los estudiantes del Zohar y de la Cábala, al escuchar que la menorá tiene 22 copas, ese número místico, dice, el número 22 nos habla de las 22 letras sagradas con que está escrita toda la Torá. La Torá, toda ella, solo está escrita con 22 letras sagradas. Ni una menos, ni una más. Pero más allá de ser 22 letras sagradas, son 22 energías. ¿Qué es lo que dije? Más allá de ser 22 letras sagradas, son 22 energías. Por eso ya veremos que cuando nos dedicamos a estudiar la Torá del Eterno, la energía que emana de ella nos eleva espiritualmente, sana nuestros cuerpos y por ende atraemos toda la shefa, toda la abundancia de la Sefirá Yesod. Son 22 energías. O podemos decir que son 22 senderos. Al tener la menora 22 copas, ¿estamos bien ahí? Al tener la menora 22 copas, estamos hablando que está escrita con las 22 energías de la Lashon HaKodesh,
las 22 letras de la lengua sagrada, que comienza con la Aleph y terminan la número 22 con la Tav. La Aleph es la número 1 y la Tav es la número 22. Aleph y Tav. ¿Quién es la Aleph y quién es la Tav? Es Akadosh Baruj Hu. Él es la Aleph y él es la Tav. Es Akadosh Baruj Hu. ¿Qué es entonces la Torah? Como dice el Zohar, la Torah es Akadosh Baruj Hu. Y Akadosh Baruj Hu es la Torah. Por eso cuando tú estudias la Torah del Eterno, cuando tú estudias la Torah de Hashem, no estás en presencia de un libro nada más, o de historias, o de narrativas. Tú estás en presencia de 22 emanaciones, 22 energías. Estás en presencia de Akadosh Baruj Hu, quien es la Aleph y la Tav, las 22 letras con las cuales está escrita toda la Torah. Y por eso te reitero, cuando tú estudias la Torah, esa energía que emana de las páginas sagradas te eleva espiritualmente. Sana tu cuerpo y te agencias el derecho de atraer sobre tu vida todo lo bueno de los mundos superiores. Entonces son 22 copas. Hablemos ahora de sus 7 brazos. Veamos. 7 brazos. Ahí podemos ver los 7 brazos. Por supuesto que las enseñanzas son diversas de lo que representan los 7 brazos de la Menora. Una de ellas es que representan 7 grados, 7 niveles o 7 peldaños para ascender cada vez más a la sabiduría de la Torá. Los 7 brazos de la Menora representan 7 grados, 7 niveles o 7 peldaños para ascender cada vez más en la sabiduría de la Torá. Eso es lo que básicamente el Zohar HaKadosh nos lo hace ver. Y el Zohar HaKadosh nos lo ilustra de la manera poniendo como ejemplo un árbol. Y nos dice el Zohar que el árbol tiene 7 especias, al igual que la menora tiene 7 brazos. Todo árbol o los árboles tienen 7 especias. Raíces, véanme, raíces, corteza, savia, ramas, hojas, flores y frutos. 7. Y como la menora, vean, tiene 7 brazos, y en el entendido que la menora representa la sabiduría de la Torá, si el árbol tiene 7 especias, raíces, corteza, savia, ramas, hojas, flores y frutos,
7 en total, la Torá, Talmidai y Javerai, y en este caso la Menorá. Si ustedes la miran bien, ¿acaso no parece un árbol? Parece un árbol. Y la Menorá posee esos mismos 7 niveles o 7 grados de los que estamos hablando. Por ejemplo, cuando abrimos el Zohar Akadosh, este nos dice exactamente como un árbol tiene, y otra vez, raíces, corteza, savia, ramas, hojas, flores y frutos, 7 especies en total, dice el Zohar. Así la Torah, así la Torah tiene el significado literal, su aplicación, el misterio de la sabiduría, valores numéricos, misterios ocultos, misterios aún más profundos y las leyes de lo conveniente e inconveniente, lo prohibido y lo permitido, lo puro y lo impuro. De este punto se tienden ramas en todas las direcciones. Por eso es que, y vuelvo al dibujo, la menorá tiene 7 brazos y es parecido a un árbol que tiene 7 especies. La menorá posee 7 brazos que, lo reitero, representan 7 grados, 7 niveles o 7 peldaños para ascender cada vez más en la sabiduría de la Torá. De hecho, si nosotros vemos, de nuevo, la menorá tiene casi la figura de un árbol, dije. Si lo vemos con el árbol de la vida, sí que tiene, es la misma enseñanza. Es la misma enseñanza de la menorá. Es el árbol de la vida. La misma enseñanza tienen los dos. Leamos de nuevo. Dice en hebreo y en español los primeros 2 versículos de la parashá. Dice, Beata tetzabe et bene Israel. Veikehu eleja shemen zait zach katid lamaor le a alot ner tamid. Dice en español, y tú mandarás a los Bene Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Versículo 21, Beogel Moed, Mihut la Parojet, Asher al Aedut, Yarok Oto Aron Hubanav, Me Erev al Boker, Lifne Adonai, Ukadolam Ledorotam, Meed Bene Israel. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden a Aarón y sus hijos para que ardan delante del Eterno desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. En hebreo ya escuchamos que es Jukat Olam. Entonces aquí estamos en presencia de un Hok. Y no nada más de una literalidad. En hebreo se nos dice que básicamente estamos en presencia de un Hok. Por supuesto que si nosotros vemos el Pashat, solo entendemos que hay que ir a darle con las varas a las aceitunas, hacerlas caer, recogerlas, amontonarlas, llevarlas al lugar donde se prensan, machacarlas, triturarlas, extraer las primeras 6 gotas del aceite, presentarlo al Mishkan y que con este sea encendida la menorá. Es lo único que vemos. Pero, mis amigos, este es un Hok
Es algo que va más allá de lo que podemos ver o entender. Y por eso es que los sabios han visto en esta literalidad variedad de enseñanzas, en todos los sentidos, en todas las direcciones, en todos los niveles. Ese es lo bello de la Torá. Dice el Zohar, para que podamos ver que la Torá no es solo la historia. Dice el Zohar, desdichados los pecadores que consideran la Torá como meros cuentos mundanales, que solo ven su vestidura exterior. ¿Qué son estos? Desdichados. No obstante, dichosos son los justos que fijan su mirada en la Torá misma. Y oiga cómo lo ilustra el Zohar. El vino solo puede tenerse en una vasija. Así, la Torá necesita una vestidura exterior. ¿Y cuál es la vestidura exterior de la Torá? Dice, estos son los relatos, narraciones, pero corresponde que penetremos debajo de ellos. Desdichados los pecadores que consideran la Torá como meros cuentos mundanales, que solo ven su vestidura exterior. Dichosos son los justos que fijan su mirada en la Torá misma. El vino solo puede tenerse en una vasija. Así, la Torá necesita una vestidura exterior. Estos son los relatos, narraciones, pero corresponde que penetremos debajo de ellos. Por eso es que los cabalistas nos dicen, oigan lo que nos dicen los cabalistas. Los sabios de la Cábala nos enseñan que nunca debemos tomar la Biblia de forma literal. Porque cualquier contradicción, paradoja o acontecimiento aparentemente no espiritual que aparece en la Biblia siempre oculta en su interior una verdad más profunda y una lección para la vida. Entender estas verdades y las lecciones más profundas es, por supuesto, el propósito del Zohar y de toda la sabiduría cabalística. Por eso es que estamos hablando que para estudiar la Torá hay que presionarnos. Hay que presionarnos. Hay que dejar de lado hobbies por momentos, pasatiempos, la cama, etcétera. Porque necesitamos presionarnos a nosotros mismos para introducirnos en el estudio de la Torá. Leo de nuevo, los sabios de la Cábala nos enseñan que nunca debemos tomar la Biblia de forma literal, porque cualquier contradicción, paradoja o acontecimiento aparentemente no espiritual que aparece en la Biblia siempre oculta en su interior una verdad más profunda y una lección para la vida. Entender estas verdades y lecciones más profundas es, por supuesto, el propósito del Zohar y de toda la sabiduría cabalística. Ahora, para poder penetrar debajo de todo esto, bueno,
hay que machacarnos, como las olivas. Necesitamos presionarnos a nosotros mismos, desconectarnos por momentos del 1% de este mundo físico. ¿Qué es lo que dije? Sí, necesitamos por momentos desconectarnos del 1% de este mundo físico para poder entrar en el estudio de la Sagrada Torá. Y ahora viene la pregunta, ¿y qué logramos con eso? ¿Y qué logramos con eso? Yo amo a los que me aman, dice la sabiduría de la Torá, y me hallan los que temprano me buscan. Y la sabiduría de la Torá tiene riquezas y honra, bienestar en su mano derecha. Tremenda shefa, gran abundancia. Eso es lo que nos dice el Eterno o la sabiduría del Eterno en su sagrada Torá. Y de hecho el Zohar decodifica tanto todo esto tan grande. Dice, mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. ¿Por qué a veces vivimos tan mal? ¿Por qué a veces vivimos tan apocados? ¿Por qué a veces no vivimos la vida que los mundos superiores quieren que vivamos acá en el 1% del mundo físico? Por el descuido del estudio de la Torá. Por eso la pregunta es, ¿y qué lograremos con el estudio de la Torá? Oiga, nos dice el Zohar HaKadosh, dijo Rabí Yehudá, feliz es la porción de Israel, en quien HaKadosh Baruj Hu se deleita y a quien él dio la Torá de verdad, el árbol de vida. Todo aquel que se atiene a él logra vida en este mundo y en el mundo por venir. Wow. Feliz es la porción de Israel en quien HaKadosh Baruj Hu se deleita y a quien él dio la Torá de verdad, el árbol de vida. Que todo aquel que se atiene a él logra vida en este mundo y en el mundo por venir. ¿Y qué es vida ahora? Bueno, vivir bien. Vivir bien. Ya casi cerrando, también nos dicen los sabios. Dice, no creas, dice Hillel, que el estudio asiduo de la Torah es perjudicial para la salud del cuerpo. Ay, es que no creas, dice Hillel, que el estudio asiduo de la Torah es perjudicial para la salud del cuerpo. Todo lo contrario, prolonga e intensifica la vida. Por eso yo le dije hace un momento que cuando estudiamos la Torah, más allá de estar con un libro, estamos en presencia de 22 emanaciones, 22 senderos, 22 energías. Estamos en presencia de la Aleph y la Tav,
estamos en presencia de Akadosh Baruj Hu. Y por lo tanto, prolonga e intensifica la vida. En efecto, dicen los sabios, la concentración de la mente en el texto sagrado no se parece a ninguna de las demás ocupaciones absorbentes. Estas, o sea, las demás ocupaciones, suelen debilitar el cuerpo y consumir nuestras fuerzas. En cambio, el estudio de la Torah del Eterno proporciona salud. ¿Qué tal? El estudio de la Torah, ¿dónde voy? Dice, el estudio de la Torah del Eterno proporciona salud y renueva continuamente nuestras energías. Pues así lo dice el versículo, ella es curación de tu cuerpo y la savia de tus huesos. Wow. ¿Qué es la Torah? Es la curación de tu cuerpo y la savia de tus huesos. Pues el amo del mundo nos ha dado la Torah como doctrina de vida, y el que penetre en ella encontrará la auténtica alegría del corazón. Como está escrito, los mandamientos del Eterno son rectos y llenan de regocijo el corazón. Baruch Hashem. ¿Quién dijo entonces que estudiar la Torah es perjudicial para la mente, para el cuerpo? Todo lo contrario. Esta energía, estas emanaciones, Akadosh Baruj Hu, que es la Torah, te eleva, te sana, te libera, te bendice, te llena de una buena shefa, de abundancia en todos los sentidos. Así que por esta razón es que el imperativo para los Bene Israel. Y tú mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite, olivas machacadas, para hacer arder las lámparas de la menorá perpetuamente. La menorá representa la sabiduría de la Torah. La menorá representa la sabiduría de la Torah. Cuando a Israel nos dedicamos al estudio de ella, nos va bien a nosotros y atraemos la bendición de lo alto para el mundo entero. Así que hijo de Israel, hija de Israel, presiónate a ti mismo, a ti misma, presiónate, machácate a ti mismo o a ti misma, porque es nuestra misión sagrada mantener encendida la menorá de la sabiduría de la Torah para el bien nuestro, como los Bene Israel, y para el bienestar de este mundo. Baruch Hashem. Bien, nos quedamos acá con esta primera sesión de Torah de la parashá número 20, la parashá Tetzaveh. Vamos a continuar entonces ahora todos con el Kiddush de la noche de Shabbat. La ceremonia, los rezos y todo lo que hacemos en nuestra mesa sagrada. Así que solo recordándoles que mañana nuestra Kehilá, nuestra congregación, Bezrat Hashem, estará abierta a las 8 de la mañana, hora de El Salvador. Disfrute del Kiddush de la noche de Shabbat, de su cena especial en honor del día sagrado, y Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. Shabbat Shalom.